Hola, ¿cómo estás? Bueno, espero que tengas un hermoso día y nos volvemos a reunir hoy en este curso que estamos haciendo sobre la abundancia. Y el tema que hoy nos toca es el miedo a la felicidad. Parece extraño, ¿no? Porque todos decimos que buscamos la felicidad, pero en realidad muchas veces la rechazamos, porque la felicidad tiene algo que a nosotros nos molesta mucho, que es que no la manejamos. Y nos da mucho miedo estar en unos brazos que nos dan todo, pero que no manejamos, que no controlamos. En realidad queremos que nuestra vida esté en control, lo que tiene una parte que es buena, pero a veces cuando ese control crece y se hace medio absolutista, por ejemplo, como cuando uno es muy perfeccionista, ¿no? Tenemos un trato perfeccionista en lo espiritual que es terrible, porque uno puede jugar a ser perfeccionista en la cocina y tener todo en su lugar, o en su habitación, o con su biblioteca. Pero en la vida espiritual eso es imposible. Somos un jardín bello, con hermosas flores, pero salvaje, que hay que aprender a cultivar, ¿no? Eh, un cuento que es muy lindo para hablar del miedo a la felicidad, parecido, ¿no? Es el que alguna vez vimos del trapecista. Eh, Imagínate que la felicidad y todo lo que querés, todo lo que soñás en tu vida, tus anhelos más profundos, están en un trapecista. Y este trapecista anda por lo alto de un cordón, yendo, viniendo, haciendo piruetas. Nunca se cayó en la vida, ¿no? Vos ves que es fuerte, vos ves que nunca se va a caer. Y este trapecista es el que te dice: vení, yo te voy a llevar en mis brazos. Nada más, no tenés que hacer nada. Bueno, esa sensación, si hay unos ruiditos es porque están construyendo afuera, así que disculpen, pero bueno, quería compartirles esto. Esa sensación de estar en los brazos de alguien que me conoce, que me ama y que puede, esa sensación no la manejamos. No podemos hacer nada más que rendirnos, ¿no? Eckhart Tolle, en su libro El poder de la hora, habla fantásticamente de la rendición. No es la rendición del que se resigna y no sale de la cama porque no tiene fe ni esperanza. Es otro tipo de la rendición. Es la rendición del alcohólico que nunca más toma. Perdón, corté el video porque me estaban golpeando la puerta. Pero venimos con algo muy interesante. Estamos hablando de la rendición del alcohólico que nunca más toma. Y justamente porque se rinde, deja de tomar. Cuando acepta esa inestabilidad de no poder algo, es cuando lo empieza a poder. Y el miedo a la felicidad tiene que ver con un miedo a aceptar la inestabilidad del mundo presente, ¿no? Parte de ser feliz es descubrir que todo es frágil, que todo es, que no manejamos la vida, ¿no? Por eso los padres del desierto, al comienzo de la era de la iglesia, tenían una meditación todos los días, ¿no? No solo una meditación, hacían algo. Era la meditación sobre la muerte, ¿no? Y meditar sobre la propia muerte, que parece que no es muy feliz, sí es feliz, porque te ayuda a desprenderte. Si a la larga todos los problemas que estamos cargando sobre nuestra espalda los vamos a soltar. Algunos dentro de 100 años, otros de 50, 20, los vamos a soltar. Es el desprendimiento. Pero le tenemos miedo a ese no poder manejar nuestra vida. Y el miedo a la felicidad tiene que ver con el miedo
a ese, no es la palabra descontrol, uy, se me fue la palabra, pero ya enseguida se me va a salir y te la voy a decir porque es bien, bien justa. En nuestra vida hay dos fuerzas dominantes en todo lo que hacemos. Hay dos fuerzas que están debajo de todas las emociones. Hay como dos emociones que son las más grandes. Una es el miedo y otra es el amor, ¿no? El miedo, según lo que estudian ahora el cerebro, se aloja en una zona muy primaria de nuestro cerebro, porque desde que existe el hombre, el miedo fue lo que lo ayudó a sobrevivir. El miedo en un instante hacía que pueda reaccionar frente a un peligro, lo llenaba de adrenalina, le daba más capacidad de ver, saltar, pelear, huir, y entonces esa respuesta automática e inconsciente era muy importante en un lugar donde o comes o te comían, ¿no? Como es la vida, ¿no? Pero bueno, ese miedo que está alojado en nuestras zonas primitivas del cerebro, con el tiempo no fue tan necesario. Sin embargo, sí nos hace reaccionar de manera loca, ¿no? Todo el tiempo nosotros solos creamos nuestra propia pesadilla y la sufrimos. Pero ¿quién es el que crea la pesadilla? ¿La realidad? No. La realidad es hermosa, porque la realidad, por difícil que sea, por tormenta que haya, en esa realidad está Dios. Y en esa realidad está Jesús llamándote. Ven, como lo llamó a Pedro, a que camines sobre la tormenta. Porque aunque haya tormenta, también hay un Jesús que no te olvidó, porque sos muy especial para Jesús. Él te tiene un afecto muy grande. No es lo mismo para Dios que hoy te levantes o no te levantes de la cama. No es lo mismo para Dios verte si estás cantando y contenta o contento que verte que estás arrastrando los pies. Para Él, que es el creador del universo, ha puesto en toda su obra un centro. Un centro. Y ese centro sos vos. Por eso en la creación, después que creó todo y creó el ser humano, es la primera vez que no dice que es bueno. Es muy bueno. Repite varias veces. A imagen mía lo he creado, dice Papá Dios, ¿no? Y si vos tenés hijos, sabés qué es lo más importante de tu vida. ¿Y qué es lo más importante de la vida de Dios? Vos. Perdón que me sirva un mate, si no se me seca la garganta. ¡Ay! Estoy haciendo lío con el mate. Pero bueno, ahí está. Nos secamos un poquito. Y entonces, esa fuerza, dijimos que está la fuerza del miedo, y la otra fuerza, que es mucho más superior que la del miedo, a veces no es tan estridente, no es tan ruidosa, incluso no es tan totalizante, pero es mucho más firme, permanente, es la fuerza del amor, ¿no? Una mamá por miedo puede sentir una emoción, ¿no? Violenta incluso, pero el amor es una roca estable que hace que ese miedo no sea más grande, ¿no? Y entonces actúa por el bien de su hijo, por ejemplo. Por miedo puede pretender de que su hijo la llame una vez por hora para ver dónde está y que se cambie el barbijo 3 veces por día, ¿no? Un miedo. Pero por amor dice, no, che, voy a ser demasiado hincha si estoy todo el tiempo controlando a ver cuántas veces usa el barbijo, suelto, ¿no? El amor es una fuerza no tan ruidosa, pero sí más firme y que nos gobierna. Y hablamos del miedo y del amor porque el miedo a la felicidad es algo que no nos deja descubrir esa estabilidad que viene del amor. ¿Por qué? Porque al hablar de felicidad
estamos hablando de amar. Porque la felicidad real, la felicidad que no pasa, la felicidad que empieza en este mundo y es para la vida eterna, es buscar con paz el bien del otro, ¿no? No disfrazarme de bombero, ir a apagar un incendio, o de mártir que da su vida por los demás, o de enfermero, no. Es un amor estable, que como el padre del hijo pródigo, confía en ese amor y suelta, ¿no? ¿Vieron? El padre del hijo pródigo ni siquiera agarró y mandó a investigarlo, a ver dónde está, qué estaba haciendo. Amó con firmeza y estabilidad. Pero el miedo hace todo lo contrario. El miedo intoxica nuestros amores y no nos dejan expresar su propia realidad. El miedo generalmente nos hace reaccionar, ¿no? Las personas que tienen miedo reaccionan de dos maneras. Una es hacia afuera, haciendo, diciendo algo de manera desproporcionadas, o el miedo nos puede hacer reaccionar para adentro, entristeciéndonos, estando inquietos, y lo opuesto al miedo es la fe, ¿no? Estamos llamados a vivir con fe. Jesús muchas veces cuando usa la palabra miedo, después usa la palabra fe, perdón. En la tormenta le dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Es hermoso Jesús, porque ahí Jesús es como un niño, ¿no? Porque aunque cuanto Dios lo sabía todo, como verdadero humano, hasta él se permitía estar así perplejo como un niño que no entiende y te dice: pero ¿por qué dudaste? Si ya cruzaste muchas tormentas y yo estuve ahí, si ya pasaste por cosas difíciles y no te abandoné, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudas que esta vez también no te voy a dejar? ¿No? El miedo a la felicidad hace que uno, sin darse cuenta, se esconda a los regalos que Dios nos quiere dar. Ahí está, ya me acordé de la palabra que iba a decir antes, ¿no? Dios nos quiere dar muchos regalos, pero tienen un paquete, un envoltorio de inestabilidad, ¿no? La inestabilidad de nuestra vida nos inquieta. Y a veces queremos una estabilidad que es imposible. Nuestra vida es como un bote en un lago, ponele, pero hay un lugarcito donde siempre entra agua. No siempre entra agua, pero Dios te dice: tranquilo, no entra mucha agua, acá tenés el baldecito, sacala y listo, vas a andar bien. Pero hay una parte que le inquieta demasiado, que entra esa agua. Es una inestabilidad, ¿no? Me acuerdo, nuestro querido padre Chifri, mi padre presentador, hablaba de que el hombre está en equilibrio, ¿no? Que la felicidad en el hombre pasa por vivir en equilibrio. Pero que hay dos tipos de equilibrio. Uno es el equilibrio estable y otro el equilibrio inestable. El equilibrio estable es el equilibrio del péndulo, que uno lo va soltando hasta que llega a su equilibrio y no se mueve. Es un equilibrio estable. El equilibrio inestable es el del equilibrista. Está la soga, el equilibrista arriba, ese que también tiene que ir haciendo equilibrio, pero que siempre hay fuerzas para un lado, para el otro. En nuestra vida sí tenemos que aprender a tener ese equilibrio. En la vida de Jesús, Jesús sabía que había una hora en la que él tenía que dar la vida, pero Jesús también muchas veces escapó. Hay evangelios donde lo vemos a Jesús escapando de los que querían matarlo, o diciendo: no, no voy allá, porque allá quieren matarme, me están buscando. Jesús buscaba ese equilibrio, y había un momento en que cuando le dijeron que no vaya a Jerusalén, él fue igual.
¿no? En la vida tenemos que aprender a que no tenemos como recetas. Nos encantaría tener una receta de cómo pensar, qué hacer, qué curso seguir, qué aprender, y con esto lo tengo todo solucionado. Estamos en el horno. Jesús nos invita a vivir en un equilibrio inestable. El equilibrio inestable de que a cada día les basta su afán. A cada día le basta su afán. Y tener miedo de vivir cada día, y tener miedo de vivir esa frase de a cada día le basta su afán, es el miedo a la felicidad verdadera. El paraíso no está dentro de unos días cuando hayamos solucionado esto y hayamos conseguido esto y esto y esto. No, el paraíso no está ahí. El paraíso, el único lugar donde está el paraíso es en este día, ahora. Y bueno, entrar en ese paraíso nos da miedo porque nos hace vivir esa inestabilidad, nos da miedo porque en el fondo, viene la primera tentación, en el fondo no queremos ser un niño, ¿no? No queremos ser un niño. Jesús a los discípulos que estaban viendo lo que ellos podían hacer, quién de ellos era el más grande, pensemos en la grandeza que hoy nos toque vivir. Hay mucha gente que se compara para ver quién es más grande, en todos los sentidos, materiales, que son los más burdos, pero también los espirituales, qué sé yo, si soy de doble apellido o de triple, o estéticos, o incluso hasta de bienes espirituales. Santa Teresita del Niño Jesús hablaba de que uno se podía apoyar de los bienes espirituales con complacencia. Ay, que soy un gran meditador. Rezo todos los días y voy siempre a la iglesia. Eso también, ¿no? Y Santa Teresita del Niño Jesús decía que cuando uno se apoya en los bienes espirituales con complacencia, eso también nos aleja de Dios. En cambio, el pecador que en el último lugar de la iglesia se golpea en el pecho y dice, Dios mío, perdóname porque soy así, ese, dice la palabra de Dios, que está más cerca de Dios, ¿no? Por eso, hay muchas cuestiones que nos pueden hacer afirmar en falsos ejes, que no necesariamente tienen que ser malos, pero que no son el más importante. ¿Y cuál es el más importante? Aceptar esta inestabilidad en el día de hoy y descubrir la abundancia de la felicidad que hoy Dios me quiere dar. Hoy. Estaba leyendo algo de unos escritos que le atribuyen a Buda, y hablaba de la atención. Me llamó mucho la atención que comparaba la falta de desatención con la muerte, ¿no? No me lo acuerdo el dicho, los podríamos buscar. Es más, voy a ver si ahora me sale y lo voy a dejar escrito debajo del video. Vieron que los que hacen estas cosas saben hacer eso. Yo que estoy aprendiendo, pero lo voy a poner. Pero hablaba de que el que está atento es el que tiene alianzas con la vida y está feliz. Hablaba de la atención. Y el que vive desatento está Mara es la muerte. Mara golpea todo el tiempo la puerta de su casa, algo así. Hablaba de la felicidad, la unía a la atención. Si vivimos atentos al presente, a lo que acontece, estamos más cerca de encontrar la felicidad. Pero, ¿por qué nos cuesta atender el presente? Porque dentro nuestro hay una parte que quiere tener todo controlado, y para tener todo controlado tenemos que ver qué puede pasar, qué pasa si esto, si pasa lo otro, y enseguida caemos lentamente en el control, que no es malo, pero cuando cimentamos nuestra vida en que creemos que podemos, estamos en el horno. Porque la sabiduría no se basa en que podemos. La sabiduría se basa en aprender que no podemos nada y que todo es un regalo.
Cuando nos animamos a vivir el camino que no podemos nada y que todo es un regalo, empezamos a descubrir que lo podemos todo. Por eso siempre vuelvo a nuestros amigos, los alcohólicos anónimos. Yo en ellos pude ver en concreto este misterio. El alcohólico que acepta que la bebida lo venció y que es más fuerte que él y se da cuenta que no puede hacer nada, por ese aceptar que no puede hacer nada, empieza a poder hacerlo todo. Lo primero que pasa es que deja de tomar, ¿no? Y dice, y vive el solo por hoy, ¿no? Solo por hoy. Por supuesto que en el medio tiene millones de problemas como cualquier persona y sabe caminar con otros, sabe que él no es más nadie que otro y que necesita al otro, y empieza a vivir un milagro, ¿no? El milagro de wow, cuando yo quise dejar de tomar, no pude. Cuando acepté que no podía dejar de tomar, Dios me lo regaló. Y lo vive así, no es una idea, algo que leyó en un libro, siente. Dios me lo regaló. Y aunque no es un programa religioso, es más, puede haber ateos en los grupos, sí es un programa espiritual. Se abren a la experiencia de algo que los salva. Bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces para destrabar este miedo a la felicidad? A mí me gustaría que puedas analizar si muchas de tus preocupaciones, tus temores, tus inquietudes vienen de que no tenés el control sobre algo, ¿no? Y hacé de cuenta que tu vida es como un auto donde vos tenés que tener el volante, porque si no tenés miedo, si sos el acompañante te da miedo. No sé si alguna vez les pasó ser el acompañante de alguien que maneja, y aunque vos sabés manejar y le tenés confianza, no te da tanta seguridad como cuando manejás vos. No sé si les pasó. Pero bueno, hacé de cuenta de que tu vida es ese auto o algo que manejes, ¿no? Y que en algún momento tenés que dejarle ese control a Jesús, ¿no? Y que Jesús te va a decir, por acá, por allá, vamos a hacer esto, y vos le vas a hacer caso, pero ya no tenés más el volante. Eso es volver a ser niño. Entonces el camino para descubrir y destrabar ese miedo a la felicidad tiene que ver con el miedo a no manejar nuestra vida, ¿no? Y aceptar que no manejamos nuestra vida es el camino. Bueno, no es lo único, pero como ya te hablé mucho hoy, me parece que después de esto vamos a hacer el miedo a la felicidad 2. Hoy solamente me quería centrar en que seas amigo de lo que no manejas, que seamos amigo de los imponderables, que sepamos que los niños hacen de esos imponderables el juego de cada día. Y que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.